Ya, buenos días. Voy a hablar del Pine. Les voy a vender el Pine, a ver si es que nos podemos cambiar. Pero le mentí en la presentación, en el título de la presentación, porque puse una alternativa a jQuery para ActiveMin, pero en realidad esta presentación está dividida en dos, porque primero voy a ver una intro rápida al Pine y después la segunda parte va a ser para ActiveMin. Así que si no usan ActiveMin, si no usan Rails, pueden perfectamente irse después del como el primer final y después me voy a concentrar más cómo podríamos usar Alpine en nuestro flujo de trabajo en Plátanos. Primera parte entonces, Alpine. Alpine se vende como una forma, un mini framework para darle una mejora progresiva a nuestras páginas web. La gracia que tiene es que sin JavaScript, lo único que, o sea, tiene JavaScript obviamente, pero funciona mediante directivas o, como pueden ver ahí, atributos, nuestro HTML, eh, sin tener que agregar como archivos extras. Entonces, aquí está el ejemplo más básico, el que trae la página web, que es tipo acordeón, que es un botón que abre, o mejor dicho, muestra o esconde un poco de texto. Entonces, esto funciona esto define como qué variables hay, el xdata. El click define qué es lo que pasa cuando clic en el botón. Y xshow eh, se muestra si es que on es true. Si han usado view, se puede entender de otra manera que xdata es equivalente al data dentro de un componente. O si están usando scriptApp, es equivalente a un reactive, un objeto activo. Xinit, que se usa poco para la mayoría de los casos, es equivalente como a cuando se crea el componente de view, se ejecuta. Es como si necesita automación de alguna parte o editar el DOM. Antes de que Alpine haga algo, se hace en Xinit. Y la gran mayoría de las otras funciones que tiene Alpine están basadas directamente en Vue y por lo tanto es cosa de cambiar con la V por X y funcionan, si no igual, muy similar. La instalación es súper sencilla, es como que está hecho para ser agregado a páginas que no necesariamente tienen como este sistema moderno de JavaScript y perfectamente se puede integrar con un script y de ahí en adelante ya va a estar disponible como en el DOM, agregando como el script desde un CDN. Pero si es que se instala con Webpack o con cualquier otro bundler, se puede hacer como desde el paquete NPM. Se inserta dentro del window para que funcionen las DevTools de Alpine y después se inicializa. Las instrucciones que estoy dando ahora y que voy a seguir dando para Alpine 3, pero hay circunstancias que obligan a usar Alpine 2, que cambia un poquito, pero es cosa de ver la documentación, que más adelante lo voy a agregar. Como que Alpine es tan sencillo que prefiero explicarlo mediante ejemplos. Aquí tenemos el típico acordeón de una página que es literalmente el ejemplo que mostramos, o sea, que mostré al principio. Y lo único nuevo es que como esta flecha se da cuando está abierto. Entonces aquí podemos ver que es exactamente igual como que el ejemplo anterior, pero con un poquito más de texto como para mostrar que es un poquito más real. Y cada ítem dentro del acordeón es un elemento distinto. Como aquí está este div, de aquí hasta acá es este título, que tiene todo adentro. Y esto se inicializa con xdata, entonces en el equivalente a view sería que cada ítem en este acordeón es un componente distinto. Y queremos que se dé vuelta este image. Entonces hago el espacio y agrego xpin plus y cuando open sea true, agrega clase rotate 180 de Telgo. Y con eso ya está hecho como este acordeón, como lo dinámico. Pero de repente queremos hacer otro tipo de acordeón.
que es que el típico que cuando está abierto uno, queremos que se cierre el otro. Entonces, en este caso ya no nos sirve que sea que cada ítem sea independiente. Necesitamos que haya un data que controle o sea, todos los ítems que están dentro de este data. Entonces, eliminamos el data y agregamos un acordeón dinámico, o sea, mejor dicho, un array con acordeones adentro, que tiene una idea, un título y un texto. Agregamos un template, como rodeando lo que queremos que se repita, y agregamos lo mismo que en Vue, un export, que va a recorrer acordeons, y nos va a dar una variable llamada acordeón. Entonces empezamos a eliminar como cada parte como cada parte que está hardcodeada dinámica. Entonces open va a estar abierto solamente cuando acordeón.id es igual a la variable open que definimos acá. Lo mismo con rotate, acordeón.id, acordeón.id. Y acá me faltó agregar el ejemplo, pero déjenme hacerlo a la rápida, porque nada mejor que ejemplo en vivo. Que por ejemplo, acá en vez de título, No se ve, ¿o no? Creo que no se actualizó. Ahí está. No, les voy a mostrar en vivo por mientras. Que aquí en vez de título podría tener un vtext. Nada como codear dentro de slides. Y aquí usamos acordeon.text. Y con eso ya tenemos acceso como que cada título se va a actualizar, título 1, título 2, título 3. Lo mismo con este. Esta P en vez de P podría ser vtext Sería Xtext, ¿no? acordeon.text. Ah, xtext, exactamente. ¿Cómo será la costumbre de Vue? Eh, También podemos usar, si están usando un backend como Rails o Django, lo que sea, aquí es el momento de usar como que el controlador declarar el array y imprimirlo acá. Y va a funcionar exactamente igual. O si es que tenemos una API y está en un index como sin backend, podemos hacer lo mismo, podemos obtenerlo desde nuestra API agregando una función en un JavaScript que después se importa y va a funcionar exactamente igual. Y acá es donde empieza a usarse como xinit, porque quiero que obtenga todos los acordeones cuando parta el componente. Entonces esto va a ejecutar esta función va a obtener este array y dentro de this está como todo este objeto de Alpine. Entonces le digo this accordions es igual al JSON que me trae. Entonces este accordions va a ser reemplazado por el array que viene del servidor. Y todo lo demás va a funcionar exactamente lo mismo. Lo único importante es que Windows, o sea, tiene que estar disponible la variable que vas a llamar en la página en el ambiente, en el ambiente de la página. Entonces aquí lo que hago es declararla dentro de Windows para que esté disponible acá. O si es que no quiero agregar, de verdad estoy en contra del JavaScript, de un archivo JavaScript extra, puedo directamente declararlo dentro del HTML. Todo lo que está dentro de las comillas se interpreta como HTML, o sea, como JavaScript normal. Entonces, si no quiero esta función, no quiero tener que estar preocupado de tener otro archivo, nunca más se va a usar y perfectamente puedo declararlo acá. Funciona exactamente igual. Otro ejemplo es cómo funcionaría un formulario que quiero que valide que el root sea válido, que me formatee el root y que me formatee el root, sí. Entonces, aquí está el código, es lo más normal del universo. Agrego el data del root para que exista dentro del Alpine. Si no existen data, nada de lo que yo hago va a funcionar. Todo el Xmodel,
todas las variables que pueda como comparar no va a funcionar a menos que yo las declare de antes. Es que vivo en ese sentido. Necesita ser declarada con anterioridad para que sea reactiva. O sea, acá hago eso, declaro root, a pesar de que esté vacío. Después agrego xmodel y como se ve acá ya es reactivo. Puedo escribir en el input y me va a aparecer como dentro de la variable root. Y para formatear, importo un formateador y lo dejo disponible en la variable form helpers para no contaminar tanto a Windows, y lo dejo dentro de una variable como contenida. Agrego el exon input y hago que cada vez que yo escriba se formatee, o sea, el valor del input se formatee con este root format. Entonces, así ya tenemos acceso a una variable que va a ser formateada cada vez que yo escriba. Y para validar, hago exactamente lo mismo, importo un validador y en el botón lo desactivo si es que no es válido. Esto no, todo esto es intuitivo. Si han usado Vue alguna vez, como que se han preocupado mucho de que la API sea muy similar, entonces no es nada nuevo. Es como importar un poco lo que ya se está usando. Entonces acá se ve que el botón está desactivado si es que el root no es válido. ¿Cuándo usar el Pine? Esto es como mi criterio, pero el criterio de cada uno puede cambiar. Pero la idea del Pine es siempre como complementar algo que ya existe, es complementar un landing, complementar una página que quiero agregarle un select, quiero agregarle un formulario contact, quiero agregarle tabs, pero no tengo Vue instalado, o no quiero instalar Vue, o no quiero preocuparme de toda una framework extra, de crear componentes, de crear todo este tema del building, a generar JavaScript, sino que quiero solamente el index. Como, si no es complicado, no quiero complicarlo más. Entonces, ¿cuándo no usarlo? Es cuando yo sé que va a ser complicado. Es cuando estoy haciendo un Trello, cuando estoy haciendo un formulario de 40 páginas con un wizard que tiene que validar cada una con lógica diferente. Se puede, pero es como que ahí empieza como a, como a llenar la falta de componentes reusables. Es como si no necesitas nada reusable y no quieres usar shells de Rails para poder generar componentes reusables del Pine, que es como, ahí ya como que hay una mezcla rara. No usarlo mejor, es como de una saltar a una framework que está preparada para usar componentes reusables. Aquí me faltó agregar la slide, pero por ejemplo, es que o alguien lo va a mencionar o puede que no. Stimulus, que es parte como de todo el tema Rails 7, Hotwire, todo eso, es similar a esto, pero, y esto es como la gracia de Alpine, es que Stimulus igual necesita un archivo de JavaScript por cada componente que tú haces. Por ejemplo, el xdata tú lo tienes que declarar en JavaScript porque requiere como un controlador. Es como un poquito más cercano a Angular. Y con eso ya empieza como la duda, si estoy agregando un archivo de JavaScript, ¿por qué no uso otra cosa? Entonces tienes que estar muy inmerso en ese ambiente de Hotwire, de estímulos, todo eso. Y además, como que tiene como que es de la ventaja de que sea tan simple editar el puro HTML. ¿Cómo usarlo con ActiveAdmin? Esta es la parte complicada, eh, porque ActiveAdmin tiene, o sea, no es complicada, pero tiene sus mañas, porque ActiveAdmin está hecho con jQuery, todos sus eventos están con jQuery, sus select están con Select 2, entonces tiene como su forma de usarlo. Y me faltó, ya. ¿Por qué? Me faltó el por qué, que debería haber sido una slide entre medio. ¿Por qué Alpine en vez de jQuery? Y la respuesta es que en varios proyectos que hemos estado trabajando en Plátanos, que me ha tocado ver y que me han comentado, el momento en que ActiveAdmin empieza a crecer mucho, cuando empieza a requerir muchas cosas custom, que pueden ser no complicadas, eh, pueden ser no complicadas,
El problema es que el jQuery empieza a ser complicado. Es muy difícil armar una arquitectura con jQuery porque cada input será de manera diferente en un archivo. Hay que tener mucho cuidado de cómo declarar estos valores y siempre terminan siendo unos archivos enormes que tienen que, ver qué valor tienen los inputs, después tienen que reaccionar a los cambios que hiciste dentro del formulario, si es que necesitas validar, si es que necesitas como formatear valores, y todo eso peleando con el DCL de ActiveAdmin, que hace su trabajo, pero está hecho, no está hecho para este dinamismo que jQuery de repente puede requerir. Entonces, ¿cuál es mi alternativa que estoy proponiendo? Que es, en vez de usar jQuery y tener muchos archivos diferentes, y cada vez que haya que cambiar algo en el HTML, buscar qué es lo que cambia ese archivo, ese formulario, tener todo declarado directamente en el DCL de ActiveAdmin. Ejemplo, aquí tengo el típico formulario de ActiveAdmin que tiene un nombre, un tipo de cuenta que es un enum y un monto. Y aquí yo quiero que si el tipo de cuenta es personal, me muestre el monto, si no, no. Entonces empiezo a agregar lo que vimos antes. Agrego los extra, es el account type que viene, que se llama este input, y le agrego el xModel al input del select. Y aquí hay que ver como la documentación de ActiveAdmin para ver dónde agregar estas cosas, porque este input HTML cubre el input, pero no toda la row. Pero si esto debería funcionar, funcionó antes en los otros ejemplos, pero en ActiveAdmin no funciona. ¿Por qué? Pues jQuery. jQuery dice, ya reemplazó el input, lo reemplazó con el select 2, este select dinámico que trae ActiveAdmin, y Pine se pierde. Dice, en realidad yo a lo que maté ya no existe y select 2 no le avisa al Pine y al Pine no le avisa select 2. Entonces lo que hay que hacer es instalar este paquete, select 2, lo agregamos a una variable y lo agregamos al exim. Por detrás, lo que hace este paquete, no quería mostrar todo el código, pero lo que hace este paquete es suscribirse como a los eventos de select 2 y le avisa al Pine que tiene que actualizar el valor y viceversa. Y lo hace mediante este atributo de HTML normal. Se podría hacer de otra manera, pero hasta ahora esta es mi solución. Y ahí ya funciona de las dos maneras. Está de la conexión de dos vías. Entonces la segunda parte es que se esconda mount a menos que el account type sea personal. Entonces aquí quiero que se esconda toda la fila. Entonces le agrego wrapper HTML y le agrego el show que ya usamos antes. Entonces acá no hubo que suscribirse como con jQuery al select ni buscar como la clase que quiero esconder, sino que yo veo este formulario de ActiveAdmin y ya sé lo que es. Ahora quiero que solamente me muestra mount si tiene un nombre. Entonces le agrego el data de null, o sea, el data de name con null, le agrego el xModel name y le agrego el xShow un booleano. Funciona, pero si yo guardo, no se va a perder todo lo que guardé. ¿Por qué? Está en la base de datos, pero cuando carga la página, Alpine dice inicializa los datos con lo que yo tengo en el xdata. Entonces, ignora los valores que vienen como en el input. Entonces, hay que como recordarle al Alpine, ya, con qué valores quiero que inicies estos inputs. Entonces, borro todo lo que tiene xdata y los obtengo de la base de datos. Le digo, todos los atributos que tiene este elemento, conviértelo a JSON y eso agrégalo como a tu data. Y aquí están todos declarados. Entonces, yo cuando actualice cualquier
formulario que ya esté guardado, los inputs ya van a estar llenados con los datos. Y el último ejemplo es cómo formatear un valor. Aquí hay dos problemas. O sea, un problema en general. Que amount es un número y se guarda como número en la base de datos, pero yo quiero que se muestre como string hasta que se guarde. Entonces, si yo formateo el valor en ActiveAdmin como lo habíamos hecho antes, no lo va a poder guardar porque va a haber como un float que va a tener muchos puntos, o se va a quejar o va a guardar el valor equivocado. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, tenemos el modelo, y acá empezamos que hay que hacer un poquito de trampa, que es, le decimos como a Rails, este modelo tiene un parámetro que se llama ActiveAdmin Con ese parámetro, primero actualizamos el data y llenamos el parámetro con el valor de amount. Le cambiamos el nombre al input que tenemos. Y ahora, si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera agregado ese parámetro, acá cuando yo cambio el nombre de ese input, se hubiera caído, porque ActiveAdmin solamente muestra inputs que existen. Entonces, la única manera de hacer de un input falso, un input custom, es decirle a Rails que existe ese variable. Entonces, tengo este input falso que funciona igual que el otro, pero ahora si yo guardo no se va a guardar. Pero quiero que el ActiveAdmin amount se formatee por mientras. Y aquí empieza como a verse feo, pero es por la manera en que hice como el JavaScript por detrás. Se puede mejorar, pero acá en el input, cuando yo escribo input, o sea, cuando yo escribo en el input, actualizo el valor de ActiveAdmin amount y lo formateo. Que en realidad pasa por una función que puede ser cualquier función y formatea el valor del input y lo guarda. Y en amount guardo el valor de arriba, pero limpio, sin puntos. Y para que esto se guarde en la base de datos, agrego otro input, lo escondo y el valor de ese input le pongo como el valor limpio. Entonces, con eso ya tengo acceso a un formateador que no se guarda y funciona, o sea, uno lo ve y sabe lo que funciona, o sea, sabe cómo funciona, que es como la mayor gracia que tiene esto. Y acá me faltó otra slide, llevo 3 que me faltaron, que es cuándo usar esto, porque acá el criterio es diferente a cuándo usar como en la vida real, porque ActiveAdmin es una vida no tan real, que tenemos acceso a Vue, tenemos acceso a jQuery y tenemos acceso a Alpine dentro de ActiveAdmin en Platanus. ¿Cuándo usar qué? Lo que propongo es nunca usar jQuery. Todos los casos en que podría usar jQuery, usar Alpine. Y cuando haya que hacer algo que no requiere acceso a los inputs o cualquier valor dentro del DCL de ActiveAdmin, sino que necesita solamente los valores de la base de datos, ahí usar Vue. ¿Por qué? Porque Vue, como es un componente que se define en otra parte, ya que hay que meterle como props para que sepa qué es con la información, meterlo dentro del DCL como reemplazar un input o validar un formulario o esas cosas siempre complicadas hacerla dentro de Vue a menos que reemplaces todo. Pero si quieres hacer algo custom, como por ejemplo como el informe de reporte que está haciendo Leandro, que son gráficos, tiene una tabla con tabs y todo está montado dentro de ActiveAdmin, pero es una página custom, eso usar Vue, porque Alpine sirve cuando ya hay algo, y en este caso lo que es ActiveAdmin. Eso. Preguntas. Yo tengo varias. Eh, Dale muy nomás. bueno encuentro que el hecho de que mirando el ActiveAdmin podáis ver al tiro qué es lo que está pasando y no tengáis que ir a explorar otros archivos JS sin estructura, porque con jQuery como que no hay mucha. Lo encuentro bacán, pero me queda la duda de
de si en esos criterios que dijiste al final de cuándo Vue y cuándo Alpine, no metería ahí también en la juguera el largo del archivo. Como que siento que con esto, incluso si estáis solo editando inputs que tienen que ver con el modelo, si son muchos, te va a crecer demasiado el archivo de Active, ¿no? Sí y no, porque en la mayoría de los casos no vas a hacer como todo este formateo. Mm. Como, este es como un ejemplo bien extremo por el largo de las variables que usé. Y para, para validar, por ejemplo, te va a aumentar una línea por cada valor por el XModel. Por el mismo Mm. tiempo, perfectamente puede estar como en la misma línea porque puede ser cortito. Entonces, igual es como. Y lo otro es que no usamos mucho esto, pero ActiveMine permite como sacar partes de un formulario a otros Ah, archivos. verdad, pues como en partials. Claro, Mm. entonces, si es que crece mucho, o perfectamente puede hacer sentido empezar a mover cosas a parchers. Oye, en la definición de los helpers en el fondo, todo eso va como en un archivo. Puede ir donde quieras. Lo importante es que estén disponibles para Alpine. Entonces, te puedes Claro. tener como un archivo para cada recurso y lo importas o lo exportas en Windows. Y si no quieres contaminar Windows, o sea, Windows, puedes definir como una función dentro de un Xdata y que esa función te entregue los validadores. Mm. Ah, ya, o sea, aquí mismo tú podrías haber definido, no sé, pues el number cleaner. Eh, Claro. no es muy bonito porque se te alarga esto, pero se puede. Y por ejemplo, Xdata es un archivo de JavaScript. Entonces, exactamente lo puedes extraer y meterlo dentro de JavaScript. Perfecto. Bueno, yo no. En, cuando hablaste al principio como más standalone, eh, ahí tú recomendáis, porque lo dijiste, pero no sé si me quedó tan claro, como solo, por ejemplo, si es un landing que requiere como una gota de interactividad o cosas así, pero nunca para un proyecto como hecho y derecho, voy a llamarlo de una manera. Es que depende del proyecto, porque si el proyecto no es una aplicación, puede Ya, hacer claro. sentido usar, pero es como una línea bien borrosa que depende mucho del scope del proyecto y cuán probable es que después haya que hacer un refactor para reemplazarlo con Vue. Es Claro. como si te imaginas que en algún momento se va a tener que mover a Vue, no vale la pena usar el pipe porque mejor partir de una con Vue. Claro. Pero si el proyecto nace como que es un landing para un newsletter, ahí hace sentido usar el Pine. Vale. Lo que sí, eh, para nuestro uso en Plátanos, el problema es que como usamos Alpine y Vue pueden convivir, entre comillas, un poco, pero hay partes que son incompatibles. Por ejemplo, volver, este X4 lo probé usando Vue y Alpine y se caía. Como que no era como que esta parte la interpretaba Vue, interpretaba todo el template, lo revendiaba y eso causaba que Alpine se mareara. Pero por ejemplo, todo lo que es solo Xvine, Exxon, todo eso funcionaba. Vale. Gracias. Bueno, Yo tengo una pregunta un poco más quizás como conceptual. ¿Por qué como esa idea de que usar un archivo JavaScript aparte es malo? Como en el caso de Stimulus, bueno, nosotros usamos Stimulus y es súper natural de que ver el HTML que dice Data Controller es algo y decir, oh, bacán, ya sé dónde está todo lo que tengo que saber sobre este componente. ¿Cachai? Como que no veo que usar un archivo JavaScript separado, si es que está bien indicado dónde está y bien isolado, sea algo malo, ¿cachai?
No sé cuál es tu apreciación de eso. Eh, si en algún momento dije que es malo, eh, lo retiro. No es malo, pero mi opción personal, en el caso de Active Admin, prefiero que esté en el template. Pero si a alguien le es más cómodo tenerlo todo cerrado por JavaScript, hace sentido empezar a usar estímulos, por ejemplo. Igual a mí por lo menos en el caso de, no de estímulos, pero sí de jQuery, como que creo que el problema era que como que no existía eso que tú decís de que vaya, sabéis perfectamente dónde está cada cosa. Eh, en ese caso era como que podía estar en cualquier lado y tenías que ponerte como a bucear para saber dónde estaba porque como que es ser opinionado, entonces no te exigía eh, ni una estructura. Claro, Me imagino que en el caso de estímulos como si la hay, ahí se vuelve mucho más ordenado. claro. Sí, sí, al final es como llegar sabiendo dónde buscar las cosas. Como si Alpine propone no tener que buscar nada, está ahí. Pero si, por ejemplo, el Xdata viene de un archivo JavaScript, ese archivo JavaScript, una vez que empiezas a definir cosas en JavaScript, se empieza a cortar la diferencia entre estímulo y Alpine, porque al final los dos vienen como de una variable con nombre que viene de un archivo. Claro, pero ahí cuando definiste ese Xdata en Windows, como que no sabéis dónde puede vivir ese archivo. O sea, esa variable puede estar definida tanto en un script dentro del HTML como por fuera en un archivo aparte que no sabéis cómo se llama ni nada. Claro, como no lo niego. Al final es todo como lo hagas el setup del proyecto. Es como la idea es llegar y esperar que esté así. Pero estímulos tampoco te da como Más un... grande, gigante. Oye, papá, me quiero bajar. Ya. Como que te ha pasado que en una función poní demasiado adentro del HTML. eh, hasta ahora no, pero es principalmente por lo poco que lo... mm, siento que si estás haciendo mucho en Alpine, puede que sea hora de mover a Vue en ActiveAdmin. Es como que si estás usando como que todo mi uso práctico ha sido en ActiveAdmin, entonces ese es mi punto de referencia. Entonces, si estás metiendo con mucho JavaScript en ActiveAdmin, empieza la duda de realmente tengo que hacerlo esto en ActiveAdmin. Se puede mover como a Vue, se puede mover como a otra aplicación en vez de tener como que forzar la mano de ActiveAdmin. Como que la idea que como que he estado usándolo y que propongo es no tener que usar jQuery cuando quiero agregarle un poquito de interactividad a ActiveAdmin, como que haga un poquito más de lo que hace, pero si hay que doblarle la mano, ahí siento que cualquier framework que sea va a causar problemas. Entonces, pero tampoco tengo una opinión conformada en el uso de Alpine en una aplicación normal. Es como, puede que el estímulo sea mucho mejor. De hecho, ahí yo no sé si se puede hacer estímulos en ActiveAdmin. ¿Se puede? O sea, ocupar. En teoría, que sería cosa Nunca he en vez usado de ActiveAdmin, Xdata, pero yo creo que si podía exponer el archivo JavaScript cuando como que corre ActiveAdmin, Claro, lo que venga en el Java, en el HTML va a ser reconocido por el JavaScript. Es como la directiva, si dice data controller y está el archivo JavaScript cargado, van a conectarse. Pero no sé, nunca he usado claro, ActiveAdmin para eso. perfecto. y la otra gracia del Alpine, que como que Stimulus tiene sus propias directivas, versus Alpine, que es Vue con X. Entonces, siento que es más adecuado para nuestro flujo. Claro, si venía acostumbrado de Vue, te puede ser muy natural pasar a Alpine. Claro, es como si empezáramos a migrar nuestras aplicaciones futuras a Hotwire. Ahí empieza a hacer sentido como considerar estímulos en ActiveAdmin. Claro.
No sé si alguien más tiene preguntas, dudas, comentarios. Yo tengo un comentario. Dale. Muy buena la presentación. Muchas gracias. Grande Memo.